Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a exponer nuestro trabajo del curso de Psicología del Desarrollo Moral, titulado Persistencia de prácticas punitivas en las escuelas peruanas. Un análisis moral a partir del informe ya no es como antes. Las integrantes somos Yelitza Yalán, Valeria Figueroa y quien les habla, Natalie Borges. Para una mejor organización de los contenidos, lo hemos dividido en tres secciones: la introducción, el análisis crítico y las propuestas de mejora. Empecemos entonces indicando que en el 2015 se promulgó la ley número 3043, ley que prohíbe el uso de castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes en todo ámbito de desarrollo, quiere decir en su hogar, escuela, comunidad, trabajo u otros. Sin embargo, en las escuelas, estos espacios públicos donde los estudiantes invierten alrededor de 6, 7 horas al día, aún se evidencian los castigos físicos y humillaciones por parte del docente, disfrazado bajo la idea de disciplina. Asimismo, en el 2018, el Ministerio de Educación promulgó el Decreto Supremo Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Este decreto supremo es en realidad un protocolo, es decir, brinda unos pasos a seguir cuando se detecta violencia de parte del docente hacia el estudiante, no violencia en su manifestación de castigo físico y humillaciones, principalmente. También en el 2019, la encuesta nacional de desarrollo sociales eh, evidenció altas cifras en cuanto a la violencia psicológica y física en el entorno escolar que reciben este grupo de edad. Por ejemplo, el 66,2% de niños entre 9 a 11 años de edad manifestó recibir violencia física y psicológica en el entorno escolar. Y el 68,5% de adolescentes de 12 a 17 años de edad manifestó lo mismo. Con todos estos antecedentes y este entorno o este marco legal que existe en el país, nos preguntamos por qué existe aún el castigo físico y humillaciones en las escuelas entonces. Es así que como grupo decidimos hacer un análisis reflexivo sobre el trabajo de María José Sánchez Aguilar, quien realizó un informe académico titulado Ya no es como antes, que recopila testimonios de docentes sobre castigo, disciplina y autoridad. Este trabajo fue parte del proyecto CREER, que tiene que ver con el desarrollo de las escuelas rurales. La investigación como tal consistió en realizar una entrevista profunda a 10 docentes de aulas multigrado de las tres regiones del país, y los hallazgos a los que llegó fue que si bien el docente reconoce que el castigo físico ya no es una práctica habitual de sus clases o que no debería realizarlo, lo cierto es que la investigadora pudo evidenciar a través de la observación directa y de entrevistas a estudiantes que los golpes, amenazas, gritos son parte de las clases. Es por ello que como grupo hemos decidido realizar un análisis reflexivo en torno a las temáticas de la moral, y para ello vamos a emplear las siguientes teorías: la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, la teoría de los dominios sociales de Larrinucci y Elliot Turiel, y el enfoque de educación moral de las emociones de Max. A continuación vamos a realizar el análisis crítico, empezando por la teoría del desarrollo de Kohlberg. Como sabemos, Kohlberg divide su teoría en tres grandes niveles del desarrollo de la conciencia moral, que son el preconvencional, convencional y postconvencional. Dentro de ello se cuenta con dos etapas para cada uno. Ahora, en relación al trabajo que estamos analizando, podemos determinar que la construcción o la elaboración de los constructos de disciplina, autoridad de los docentes recae en la etapa 4, mantener el orden social. ¿Por qué? Porque indicamos o creemos de que los docentes tienen una moral heterónoma, de que deben de seguir reglas para poder mantener el orden en la sociedad, en este caso en las escuelas, y que éstas se rigen bajo ciertas leyes o normas que tienen que respetar para poder convivir en orden. Voy a citar a continuación uno de los testimonios de las participantes para que se entienda mejor este concepto. Ella indica, ¿no? Dice, bueno, yo ahorita lo veo bien, refiriéndose a los castigos, porque en realidad nos han formado de esa manera para ser de repente responsables, para saber respetar los valores más que todo. Entonces, yo, bueno, considero esa educación que ha sido muy buena, ¿no? Porque nos ha servido para nuestra vida. Esta respuesta la da la participante cuando se le pregunta acerca de los castigos físicos y humillaciones que pudiera haber recibido en la escuela. De hecho, el trabajo tiene testimonios
en todos los ámbitos, hogar, en la escuela, en la formación, docente y otros más. Pero particularmente tomé este testimonio para que se pueda evidenciar que ella justifica este castigo con la intención de decir de que este castigo que recibió le sirve para poder formarse en valores, para poder ser responsable. Y es similar a muchos de los otros testimonios que aparecen. Todos ellos que mencionaron haber sufrido violencia física de parte de sus eh, padres o docentes, lo justifican. Entonces, en ellos se evidencia una etapa 4 en cuanto a la obediencia a normas, leyes y autoridad como necesarias para poder sostener el orden. Particularmente el castigo físico que hayan podido recibir de sus docentes lo justifican porque era parte de la normativa de la escuela. En ese sentido, podemos decir que los docentes legitiman el castigo como parte de un sistema social y cultural que asegura orden y responsabilidad. No hay una reflexión acerca de por qué recibieron ese castigo. Simplemente dice recibí el castigo porque hice tal, me comporté de tal manera o no hice tal acción y por eso lo he recibido y esto me ha ayudado a ser quien soy hoy en día. Este tipo de constructos que hayan podido desarrollar en base a estas vivencias lo sitúan actualmente entonces en esta etapa. A continuación, voy a darle paso a mi compañera Valeria. Buenas noches. En esta parte de la exposición yo voy a compartir un poco sobre la presencia de la etapa 4 de Colbert y una migración parcial hacia la etapa 5 de parte de los docentes en torno a su actitud frente a la normativa y las leyes que se plantean en protección de los estudiantes en contra de la violencia física, de la humillación y la violencia psicológica, ¿no? Por un lado, primero la etapa 4 de Colbert, que es llamada la etapa de la ley y el orden, nos habla sobre el cumplimiento de las normas, el no cuestionamiento de las reglas eh, y esta idea de que es mi deber hacer lo correcto según lo dice la norma, ¿no? Em, es interesante porque específicamente en este informe vemos casos en donde los docentes nos comentan que justamente ellos están cumpliendo la norma y por lo tanto ya no están aplicando prácticas punitivas en contra, bueno, hacia los estudiantes, ¿no? Y menciono que es curioso porque creo que en la mayoría de contextos es favorable tal vez cuestionar y tener un pensamiento más bien postconvencional en donde este tipo de normativas son cuestionadas, pero específicamente en este caso, tratándose de la protección de los derechos de los niños, ¿no? En contra de la violencia, es es algo positivo que estén cumpliendo la norma, ¿no? En un caso como este. Eh, Aquí hay un testimonio de un docente, el cual nos comenta, bueno, comenta al informe, ¿no? A veces nosotros tenemos que aguantar, es decir, los docentes afirman que ellos tienen que aguantar a los estudiantes, ¿no? Bueno, el padre de familia hasta ahorita, como ellos han estudiado también en este castigo, abro de nuevo paréntesis para indicar que es interesante y vamos a verlo un poquito más adelante también cómo hay que considerar que tanto los padres de estos alumnos como los propios docentes vienen muy probablemente de un sistema en el cual han sido oprimidos, violentados física y verbalmente y esto ha hecho que ellos normalicen y continúen perpetuando este tipo de prácticas, ¿no? Y dice que los padres también les dicen, no, profesor, castíguelo. No, pues nosotros tenemos que obedecer a las normas de la ley porque si cometemos esto, el niño ya todo se da cuenta, ¿no? ¿Usted por qué me pega? Ya ese tipo de castigos ya no los hacemos, señorita. Comenta este docente que principalmente este informe está eh, centrado en marco rural, principalmente en Cajamarca, ¿no? Entonces, es interesante y justamente, claro, algo que se propone a la par de las normativas son una serie de capacitaciones, ¿no? Que creo que es lo que permite a ciertos docentes poder migrar a a un pensamiento más bien postconvencional, que es lo que plantea Colbert en una etapa 5, ¿no? En donde no solamente en este caso, se siguen las normas porque son las normas, sino también se entiende la importancia de por qué deben ser consideradas y aplicadas, ¿no? Eh, Algo que me parece fundamental es el hecho de que se generen espacios en donde se presentan casos de la vida real y los docentes pueden identificar prácticas punitivas que ellos están aplicando en el día a día y ser acompañados por profesionales que visibilizan que no es correcto
tener ese tipo de prácticas justamente es considerándolo en un contexto en el cual si estos docentes son docentes porque tienen un llamado hacia la docencia o porque han decidido estudiar la docencia, pues ese tipo de actos no son coherentes con la formación y el desarrollo de los estudiantes de forma adecuada, ¿no? Eh, También, de nuevo, interesante, considero el hecho de que puedan eh, retroceder y ver un poco cómo fueron sus vivencias cuando ellos eran estudiantes y si realmente consideran que fue algo positivo recibir maltrato físico y psicológico, ¿no? Bueno, y reforzando un poco todo esto, tenemos también la teoría del dominio de Nucci, en donde nos dividimos, bueno, se divide en tres, que es el dominio moral, convencional y personal. Y me parece que igual todo lo de la teoría de Nucci también de todas maneras forma parte de cómo los docentes y las docentes em, decidimos romper las convenciones, si por ejemplo, centrándonos específicamente por un momento, perdón, en el dominio convencional, el cual se trata de las normas y las costumbres que son adquiridas por un grupo o una comunidad que son establecidas. eh, Tal vez pienso en un contexto en el cual en un colegio rural esté establecido la normalización de las prácticas punitivas, tanto físicas como psicológicas. Tal vez es un poco más difícil romper con estas barreras para ciertos docentes que pueden, gracias a la capacitación, tener como una conciencia un poco más postconvencional, sobre todo pensando en que la violencia psicológica puede ser menos visible que la violencia física, ¿no? Entonces, en este tipo de espacios tal vez es un poco difícil para algunos docentes que logran ver el- la real importancia de no aplicar ese tipo de prácticas punitivas dentro del aula, ¿no? Bueno, tenemos el dominio moral que se centra en cuáles son las repercusiones de nuestros actos en los demás, la justicia y la equidad y evitar el daño, ¿no? Entonces también creo que es muy importante la presencia del dominio moral dentro de la docencia, justamente para poder ser conscientes de poder romper con este círculo de costumbres tal vez normalizadas que están afectando a los demás, ¿no? Entonces, creo que la presencia de un dominio moral es sumamente importante para poder cuestionar lo aceptado socialmente en un entorno tal vez un poco más conservador. Y finalmente tenemos el dominio personal, el que habla de la privacidad, la identidad y la autonomía, y que considero que puede ser un ejemplo claro de cómo tal vez algunos alumnos pueden ser humillados públicamente, no solamente por sus compañeros desde el bullying, sino también por los docentes al no poder entender que existe una eh, diversidad de estudiantes dentro del aula y tal vez esto puede generar incluso la violencia tanto física como psicológica. Buenas noches. A partir de lo expuesto por mis compañeras, podemos darnos cuenta de la realidad de muchas escuelas en el Perú, en donde la disciplina se centra en el control de la conducta. Lo que aparece en los testimonios de los docentes es que se muestra que ya no es aceptable hablar abiertamente del castigo. Sin embargo, estas prácticas punitivas siguen presentes, solo que ahora lo nombran de maneras diferentes, como corregir, poner carácter, hacer respetar la autoridad. Muchos docentes reconocen que ellos han crecido bajo esta misma lógica y es por eso que lo reproducen casi como un hábito educativo que no se cuestiona. Esto muestra que la disciplina no está pensada desde lo moral, sino desde la necesidad de mantener el control. Es aquí donde aparece el problema central. Cuando la disciplina se basa en premios o en castigos, la conducta cambia, pero es momentánea. El estudiante se porta bien para evitar el castigo o para recibir un refuerzo, pero no porque comprenda realmente si la acción fue justa o injusta. Esto significa que el cambio fue superficial y momentáneo y no contribuye al desarrollo del criterio moral ni puede ser sostenido en el tiempo. Se enseña a acatar, mas no a comprender. En el informe se evidencia que también estas prácticas sostienen dinámicas adultocentristas y muchas veces patriarcales. El niño sigue siendo visto como alguien que debe ser controlado, entonces la autoridad ejerce grito, humillación o amenaza. En un contexto así, difícilmente se puede tomar autonomía moral. Es aquí en donde entra el aporte de Nietzsche, con su teoría del razonamiento moral y la coordinación de los dominios. Nietzsche plantea:
que la educación moral auténtica no puede sostenerse bajo el control de las conductas. El castigo actúa sobre el observable, pero nunca sobre el juicio moral. Entonces, para que el razonamiento moral se desarrolle, es necesario que el estudiante tenga espacios en donde pueda dialogar, reflexionar y comprender las consecuencias reales. Según Nietzsche, sin razonamiento y sin diálogo no existe educación moral, solo control. Por su parte, Turiel, con la teoría de los dominios sociales, plantea que todas las normas pertenecen al mismo nivel moral. Él distingue las normas morales, que tienen que ver con el daño, la justicia, los derechos, y las normas convencionales que existen solo para organizar la convivencia. Y aquí en el informe es clarísimo que la escuela peruana castiga las normas convencionales como si fueran morales. Llegar tarde, hablar fuerte, no tener el cuaderno, nada de eso forma parte de un daño moral. Sin embargo, se sanciona igual que lo fuera. Esto genera confusión y alimenta el punitivismo innecesario. Finalmente, desde Maxwell y Reinbach, desde el enfoque de la educación moral de las emociones, resalta que las emociones son parte fundamental del juicio moral. Emociones como la empatía, la culpa, la indignación, ayudan al niño a comprender que algo va bien o mal. Pero en el informe se muestra que en muchas escuelas casi nunca se trabaja con las emociones. No se explora qué sintieron los involucrados ni qué impacto hubo posterior al conflicto, solo se castiga. Y si no educamos las emociones, tampoco educamos la moral. Entonces, ¿qué hacer en lugar de castigar? Aquí podemos decir que los autores nos dejan alternativas potentes para poder mejorar esta situación. La primera sería integrar la conversación moral al día a día en el aula. Esto implica preguntar qué pasó, identificar las emociones, analizar las consecuencias y pensar juntos en alternativas. Muchas veces se cree que esto debilita la autoridad del docente, pero por el contrario, la convierte en una autoridad moralmente legítima. Otra buena alternativa sería la co-construcción de las normas, especialmente cuando hablamos de las normas convencionales. Turiel plantea que cuando los estudiantes participan en crear las reglas, comprenden el propósito y las obedecen por coherencia y no por miedo. Redefinir la disciplina. El informe se alinea también con el enfoque de Minedu sobre la disciplina positiva, entendida como esta autorregulación basada en valores y no en control. Esto conecta directamente con Nucci y con Maxwell, en donde ellos plantean que la disciplina forma parte del criterio moral y no de moldear conductas. Por último, es importante reconocer que este problema no es solo del docente. El informe muestra que existen factores estructurales: formación del docente tradicional, la violencia normalizada, el adultocentrismo, la ausencia de la reflexión moral y la formación inicial. Además de que incluso los docentes refieren a que son los padres de familia los que a veces exigen este tipo de castigos. Por eso el cambio no depende solo de la intención, sino del enfoque total. En síntesis, podríamos decir que la educación moral exige mucho más que controlar conductas. Requiere el diálogo, la comprensión emocional y las normas construidas en conjunto y con sentido. Cuando los docentes y estudiantes construyen juntos la convivencia, la disciplina deja de ser solo obediencia superficial y se convierte en un criterio de autonomía y en respeto mutuo. Gracias.